Bien, para redondear la idea entonces de la clase de hoy, que se vio interrumpida por cuestiones de conectividad, ¿no? Retomamos. Tengo esta función g de x que logramos factorizarla a través del método de teorema de Gauss y Ruffini. Llegamos a esta factorización. Por esto queda x menos 1 por, acá tenemos los coeficientes de este polinomio cuadrático, que también va a ser factorizado con la fórmula resolvente, la fórmula de Bhaskara, llegando a resultados de x igual 3 y x igual menos 2, para entonces finalmente g de x, siendo x cubo menos 2x cuadrado menos 5x más 6, queda factorizada como x menos 1 por x menos 3 por x más 2. De acá podemos observar que sus raíces son 1, porque hace que este factor de 0, 3, porque hace que el segundo factor de 0, y menos 2, porque hace que este tercer factor también de 0. Presten atención a los exponentes, ¿sí?, de estos factores. Todos tienen exponente 1, que es un número impar. Presten atención a eso, que ya va a quedar claro. Luego de determinar qué son las raíces, encontramos los puntos en el sistema cartesiano. En menos 2, obviamente, por ser raíz va a dar 0. En 1, por ser raíz va a dar 0. Y en 3, por ser raíz va a dar 0. Y les recomendaba, la tarea les pedía que calculen valores intermedios, valores numéricos intermedios entre las raíces. Por ejemplo, entre menos 2 y 1 podemos calcular f de 0, que da 6, o también podemos completar con f de menos 1 para ver cuánto da. Y tenemos entonces, según esta factorización, recuerden que esto es lo mismo que esto, menos 1 es menos 2 por menos 1 menos 3 es menos 4 por menos 1 más 2 es 1, menos por menos más, 2 por 2 4 por 1 8. F de menos 1 es 8, f de menos 1 es 8, está como por acá, ¿no? No es necesario, pero sirve para ir completando la idea. Entonces, luego teníamos a f de 2, porque entre 1 y 3, cualquier número puedo tomar, pero voy a tomar un número entero. Tomo el 2, reemplazo, hago las cuentas correspondientes y nos da menos 4. Entonces, f de 2 menos 4. ¿Qué tenemos acá? Dos puntos por donde va a pasar la gráfica de la función polinómica, ¿sí? Sabemos que va a pasar de menos 2, va a subir así acá, de menos 2, 0, sube hasta el menos 1, 2, hasta el menos 1, 8. Después tiene que pasar por este punto, el 0, 6, lo descubrimos acá. Va a pasar por esta raíz, ¿sí? Va a pasar por acá, porque la raíz es donde la función toca al eje x, perdón, acá falta x, ahí. La función toca al eje x, en algunos casos toca y en otros casos rebota, lo que vamos a discutir en este video. Y acá vuelve a subir, porque si está acá abajo tiene que subir para llegar a la raíz, ¿sí? Y podría ocurrir que rebote, es decir, que toca y vuelve a bajar, o cruce. Sé yo que cruza, ¿sí? Ahora voy a explicar por qué sé que cruza. En este caso también tengo que seguir completando, y también en menos 2 cruza. ¿Por qué sé que cruza en los puntos que son raíces? Porque los exponentes que vinculan a los factores de estas raíces, acá y acá, son números impares, ¿sí? 1, 1 y 1. Ahora en el siguiente ejemplo van a ver un caso donde efectivamente rebota, ¿sí? Bien, acá tenemos el siguiente ejemplo que les había prometido, una raíz donde el gráfico rebote y no corte el eje x. Nuevamente, la función está en su forma polinómica, menos 3x a la cuarta más 2x cuadrado, factor común menos 3x cuadrado, por entonces queda dentro del paréntesis x cuadrado menos 4. Cuando reconocemos a esto como una diferencia de cuadrado, la factorizamos, acá está. Entonces h de x queda determinada en su forma factorizada como menos 3x al cuadrado por x más 2 por x menos 2.
De acá sabemos que x igual a menos 2 es una raíz, x igual a 2 es otra raíz, todos tienen factor exponente 1, perdón, pero en este factor encontramos que x igual 0 es una raíz porque hace que esto dé 0, pero ¿qué exponente está vinculado? Exponente 2, que es par. Entonces nosotros decimos que esto es una raíz de índice par, ¿sí? Esta es impar y esta es impar. Entonces, ¿qué voy a saber? Que en la raíz 0, por ser de exponente par, va a rebotar. Acá rebota y en las raíces de índice impar corta. Acá corta al eje X y acá corta al eje X. Entonces el mismo procedimiento. Grafico las raíces, están ahí. Busco uno o dos valores intermedios, con uno alcanza, pero para ir verificando, f de menos 1, ¿por qué menos 1? Porque está entre menos 2 y 0. ¿Sí? F de menos 1 reemplazan, hacen las cuentas, da 9. F de 1 reemplazan, hacen las cuentas, vuelve a dar 9. Entonces sabemos que entre menos 2 y 0 la función está por acá arriba. ¿Sí? Entonces efectivamente sabemos esto, que hace algo así. ¿Sí? Puede ser que en realidad suba acá y baje así más empinado. Sí, puede ser, pero no nos interesa. Queremos una figura de análisis. ¿Sí? Un gráfico aproximado. Después sabemos que entre 0 y 2, como pasa por acá y las funciones polinómicas son continuas, también va a tener un comportamiento semejante a este. ¿Sí? Y acá automáticamente, o si no, lo podemos hacer con un análisis previo. ¿Qué pasó acá? No cortó en 0 al eje X. ¿Por qué no cortó? Porque el exponente vinculado al factor que nos determina al 0 como raíz es par, ¿sí? Es decir, que en 0 la función rebota. En cambio, tanto en menos 2 como en 2, la función corta, ¿sí? ¿Por qué corta? Porque su exponente vinculado al factor es impar. Entonces, para completar el gráfico, nos queda así. Esto nos va a permitir analizar los conjuntos de positividad y negatividad de las funciones, para que vayan viendo el conjunto de positividades, los valores de x para los que la función está por sobre ¿quién? El eje x. ¿Sí? Es decir, que nos da resultados positivos de ahí. Nuestro conjunto de positividad acá es desde menos 2 hasta 0, sin incluirlos, porque tanto en menos 2 como en 0 la función vale 0, entonces no tiene valor ni positivo ni negativo. Y luego va desde 0 hasta 2. 0 a 2. En cambio, el conjunto de negatividad, ¿sí?, está determinado por los valores de x, donde encontramos a la función debajo del eje x, es decir, tiene valores asignados ahí que corresponden a valores negativos, por eso conjunto de negatividad. En este caso va a ser desde menos infinito hasta menos 2, unión desde 2 hacia más infinito. ¿Sí? Bueno, estén atentos a las explicaciones de recién y completen la tarea que les dejo para el viernes de la semana que viene. Recuerden que el lunes es feriado. Que descansen. Saludos.